Buenos días, buenas tardes a todos los que aún están en el auditorio. Agradezco la invitación para este seminario. Bueno, es un poco grande el paquete después de participar de los expertos en el tema de diabetes. Mi expertise, como ya vieron en el currículum que acaban de leer, no es precisamente sobre diabetes, sino más bien en los temas de vigilancia epidemiológica en un contexto global. Y bueno, he tenido la fortuna de participar actualmente en varios comités en torno a COVID, y obviamente el tema de la diabetes es una de las enfermedades más relevantes que han surgido. Entonces vamos a tener una presentación en donde vamos a tratar el tema de diabetes, pero en el contexto de COVID. Bueno, el título de la presentación es Diabetes y COVID-19, y simplemente a manera de recordatorio que seguramente con los casi 3 años que llevamos ya de pandemia, todos estamos más que informados respecto a esto. Simplemente a manera de recordatorio, ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus SARS-CoV-2, que es el segundo coronavirus que surgió en el siglo XXI, el tercer coronavirus que surge en el siglo XXI, y que es un coronavirus que tenía un potencial pandémico y que rápidamente se dispersó por todo el mundo. Inicialmente este evento de salud pública surgió en un mercado que tiene características denominadas un mercado húmedo, ubicado en Wuhan, China, en las últimas semanas o días del año 2019. Unos días después, antes de que concluyera el año, China reporta a la oficina de país ubicada en China, y posteriormente a la oficina regional y de manera simultánea a la Organización Mundial de la Salud, que habían identificado un brote de aproximadamente 40 casos de pacientes con neumonía típica, de la cual no podían identificar cuál era el agente etiológico. Unos días después, más o menos a mediados de enero, se identificó que era un nuevo coronavirus y que tenía cierta homología con el coronavirus del SARS que se había identificado en el año 2003. Algo que llama la atención es el crecimiento tan rápido que tuvo este coronavirus con respecto a otras epidemias o pandemias, y vamos a ver cuáles son las características que hacen que esto haya evolucionado de una manera tan rápida. 5 meses después de que surgieron los primeros casos en Wuhan, China, ya se podían contabilizar más de 6 millones de casos confirmados por laboratorio en más de 215 países. Algo que es muy importante es que el comportamiento y sobre todo la respuesta de salud pública que han dado los diversos países en torno a este problema de la pandemia ha tenido variaciones, y esto depende de los recursos de los cuales disponga para cada país para poderle dar atención, tanto en cuanto a la infraestructura, recursos humanos, recursos materiales para la respuesta, y esto de alguna manera se refleja en diferentes tasas de letalidad que se han notificado, y estas han variado desde un 0.5% hasta un 10%, esto es qué porcentaje de aquellos que son confirmados como casos positivos a COVID-19 fallecen. Y la letalidad en los pacientes hospitalizados es más del 20%, llegando incluso en algunos países a casi el 40% de defunciones. Aquí tenemos las características generales del SARS-CoV-2. Es un coronavirus, pertenece a una familia de beta coronavirus, es un virus de RNA, y esto tiene importancia porque cuando los comparamos con otros virus que son de RNA o de DNA, estos tienen una capacidad de replicación y de mutación mucho más rápida que los de DNA, y también una característica importante referente al coronavirus es que hasta el momento es uno de los virus de RNA más grandes que se han identificado. En la parte inferior podemos ver cuáles son las características que tiene en torno a su estructura este coronavirus, y esto es importante de identificar porque de alguna manera esto nos va a servir o sirvió desde en los inicios para poder identificar tanto blancos terapéuticos como para la producción de vacunas, y ver cuáles podrían ser los sitios donde podrían actuar tanto fármacos como las vacunas. También es muy importante en el contexto, y recordando algunos de los comentarios que se hicieron en las presentaciones anteriores, no es solo ver a la diabetes, es la diabetes y el contexto de dieta, donde viven las personas, otros factores, el estilo de vida, etcétera. Y en este caso, cuando hablamos de una pandemia, y en particular cuando hablamos de virus respiratorios, en este caso de un virus emergente que anteriormente no existía, no se había identificado en la población humana, las características
características que tienen los virus emergentes es que en general surgen de otras especies. La mayoría de las enfermedades emergentes, del 70 al 80% de las enfermedades nuevas son una zoonosis, es decir, que provienen de un animal y pasa hacia los humanos. Y las características para que surja una pandemia son básicamente tres. La primera, que surja un nuevo virus; la segunda, que se rompa la barrera de especies, es decir, que pase de aves a humanos, o de murciélagos a humanos, o del pangolín o cualquier otro animal a los humanos; y la tercera condición para que surja una pandemia es que exista una transmisión eficiente de humano a humano. Entonces, rápidamente este coronavirus cumplió con estas tres características, además de señalar otros factores que son muy relevantes en torno a qué factores tienen influencia en el surgimiento de nuevas enfermedades, como el coronavirus que actualmente nos está afectando. Y estos, algunos de los más importantes, es el crecimiento de la población, sobre todo cuando existen crecimientos desmedidos, no organizados; también por efecto del cambio climático, aumento en la urbanización también de una manera no planificada correctamente; los viajes internacionales, que estos son un factor muy importante que contribuyó de manera significativa a la dispersión rápida del coronavirus; y los movimientos migratorios. Este mapa es simplemente para que ustedes observen cuáles son las principales rutas aéreas que existen en el mundo, y si ustedes pueden ver que estas conexiones son principalmente entre Asia, o sea, los puntos principales de partida y de ingresos están en Asia, en Norteamérica y en Europa. Y ustedes pueden ver, o si recordamos dónde ocurrieron los primeros casos o cómo se empezó todo esto a dispersar, pues tiene que ver con las rutas aéreas. Tengo un amigo que dice que antes, hace unos 2 siglos, los virus y todos los nuevos patógenos viajaban en carabelas o en barco, y ahora viajan en jet, y esto hace que se trasladen rápidamente en cuestiones de horas de un continente a otro. Y este es un estudio que se hizo, un modelo matemático que se hizo muy al inicio de la pandemia, en donde lo que hicieron fue tomar un punto que fue uno de los aeropuertos principales, un aeropuerto internacional en China, el aeropuerto de Pekín, y lo que hicieron fue, a través de estas rutas aéreas, hacer una simulación para ver cómo se podía, o cómo era que iba a ser la dispersión de este coronavirus. Y aquí podemos ver claramente cómo existe esta correlación, en donde podemos ver los diferentes puntos, y el tamaño de los puntos nos hablan del número de casos que se podían concentrar. Entonces llama la atención que la mayoría están concentrados en Norteamérica, y sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en algunas partes de Asia. Y en América Latina, pues los focos principales es la Ciudad de México y también aeropuertos internacionales en Brasil. Algo que hemos visto y que ya se sabía un poco con las experiencias de 2 coronavirus que se tuvieron previamente, que fueron identificados en este siglo, que era el SARS en 2003 y el MERS-CoV, que se identificó posteriormente en 2012, ya se sabía que estos virus tenían la capacidad de ocasionar sobre todo cuadros de tipo respiratorio, y que podían ir desde cuadros muy leves hasta cuadros severos, que dependiendo de las características del huésped podría cambiar cuáles son la sintomatología que podía presentar. Sin embargo, en algunos pacientes que presentan o que tenían enfermedades que podían de alguna manera tener un impacto negativo en el sistema inmunológico, donde se incluyen los pacientes con diabetes, también se podrían pensar, incluso al principio no se sabía si podían ser factores de riesgo la diabetes para tener COVID, o para tener un cuadro clínico, o para tener mayor riesgo de morir. Y más adelante vamos a ver algunos resultados al respecto. Entonces, dentro de las complicaciones que podrían tener algunos pacientes, que podríamos decir dentro de grupos de alto riesgo, podrían tener una enfermedad respiratoria más grave, desarrollar una neumonía, tener incluso un síndrome respiratorio agudo severo, o incluso tener una falla orgánica múltiple, una falla orgánica, y entonces podría esto desencadenar en la muerte. Del lado izquierdo tenemos en esta imagen cuáles son los síntomas en general. Este cuadro clínico se ha ido modificando conforme ha ido evolucionando la pandemia. Incluso al inicio los principales eran cefalea, tos,
y fiebre, y después se fueron cambiando, después fueron apareciendo nuevos síntomas como la disgeusia o la pérdida de olfato y la pérdida del sentido del gusto, y de este lado tenemos algunos otros signos o síntomas, pero que ya constituyen otras entidades nosológicas donde podríamos ya identificar un síndrome respiratorio agudo severo a consecuencia de COVID, un cuadro de neumonía, con unas imágenes típicas para poder identificar este cuadro clínico, e incluso tener insuficiencia renal e insuficiencia hepática. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente con el COVID-19? Pues podemos ver en este mapa los casos por 100,000 habitantes, cómo están distribuidos a nivel global, y podemos ver desde el tono amarillo hasta el tono guinda más oscuro, dónde son los países donde se concentran las mayores tasas de casos de COVID, y podemos ver que son en algunos países de Europa, en Australia, y México quedaría como en un punto más o menos intermedio en cuanto a casos por 100,000 habitantes. En cuanto a las defunciones, la situación de México cambia un poco, ya no es tan claro el color que tiene nuestro país, estamos más hacia la derecha, donde el número de defunciones ya es mayor que el que teníamos en proporción a los números de casos, y aquí podemos ver que el continente americano tiene aquí varios focos rojos, que está principalmente Estados Unidos y Brasil, y México está un poco atrás de ellos, y vemos toda la situación de Europa, y esto es muy importante de ir monitoreándolo periódicamente, porque nosotros habitualmente vamos un mes atrás de Europa en cuanto a las olas que han ocurrido de COVID, y afortunadamente en las últimas semanas en México se han reportado un número mínimo de casos y defunciones. Sin embargo, estamos en plena temporada de influenza o temporada de invierno, que es cuando ocurre el mayor número de infecciones respiratorias en nuestro país, y esto empezó en la semana 40 y termina hasta la semana 20 del próximo año. Entonces, en este momento, con las temperaturas y las condiciones que existen en el país, podría ser que tuviéramos un repunte de casos no solo de coronavirus, sino también de influenza y también de virus sincicial respiratorio, y esto es lo que ha ocurrido en otros países y Estados Unidos ya lo está viviendo. Hasta el día 10 de noviembre, a nivel global, se han contabilizado casos confirmados por laboratorio, más de 634 millones de COVID-19 y más de 6.3 millones de defunciones. Algo que llama la atención es que si nosotros hacemos la distribución por continente, estas son las áreas geográficas de la OMS, los casos donde hay mayor número de casos es en Europa. Sin embargo, cuando hacemos la distribución por números absolutos, hay más defunciones en América Latina que en Europa. Y ya haciendo el enlace con el tema que nos ocupa el día de hoy, es importante saber cuál era el contexto de la diabetes a nivel global antes de la pandemia, para poder ubicarnos en donde estamos actualmente. Para la Organización Mundial de la Salud, dentro de las enfermedades no transmisibles, que anteriormente les llamábamos enfermedades crónicas, existen estos 4 grupos prioritarios, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y el cáncer. Estas son enfermedades respiratorias no infecciosas. Entonces podemos ver que desde antes de la pandemia, y con los números que ya nos presentaron los ponentes anteriores, desde el panorama global, el panorama en México y lo que nos comentaba el doctor Sergio Hernández de Nutrición, pues tenemos que la situación, el doctor Ruy López, que habló de Senaprece, tenemos que la situación de las enfermedades no transmisibles, y en particular la diabetes que nos ocupa el día de hoy, pues ya tenía una carga de enfermedad importante a nivel global, y en México también es muy relevante su participación tanto en la morbilidad como en la mortalidad. Hablando de la diabetes en cifras, simplemente algunos datos que me parecen que son relevantes. A nivel global se tienen 537 millones de personas que viven con diabetes. Esto es de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes para el año pasado, en 2021.
Y aquí les presento unos datos de INEGI, que son las principales causas de mortalidad en 2019, y aquí a propósito puse 2019, que era la situación antes de la pandemia en nuestro país, y podemos ver que tanto a nivel de toda la población o separados hombres y mujeres, la diabetes ocupaba el segundo lugar como causa de defunción. También es importante destacar que la evolución que ha tenido la diabetes en nuestro país desde hace varias décadas ha venido cada vez ocupando un lugar más importante en las tablas de mortalidad en nuestro país, y ya en 1940 la diabetes se encontraba entre las primeras 20 causas de mortalidad, y vean lo que ha avanzado en todo lo que faltó del siglo pasado, en 80 años, todo lo que avanzó de estar entre las primeras 20 causas. En 1970 se ubicó en la causa número 15, en el 80 en la novena, en el 90, 10 años después, en la cuarta, en el 98 en la segunda, en 2010 ya estaba en la primera, en 2009 fue la segunda causa de muerte a nivel general en la población, y ya en las estadísticas de 2020 que nos presentaba algunos de los ponentes anteriores, estaba también entre los primeros lugares, estaba en primer lugar cardiovasculares, después estaba el COVID y después estaba la diabetes. ¿Cuál es la conexión que existe entre la diabetes y el COVID-19? Como les decía, desde el principio se identificó como una población importante, dado que su sistema inmunológico, por la misma fisiopatología de la enfermedad, podría ser que tuvieran desventaja en cuanto al sistema inmunológico que está afectado en este tipo de pacientes, y entonces también se hizo un énfasis en que en sí la diabetes era un problema, pero además, como ya se comentó en las pláticas anteriores, no es solo el diagnóstico de diabetes, sino el tener una diabetes que no esté controlada adecuadamente. Entonces también diversos estudios han evaluado la situación de los pacientes con diabetes y que además se infectan de COVID, considerando aquellos que tienen un control adecuado antes de enfermarse o los que no tienen un control, y aquellos que no tienen un control también se ha evaluado por qué periodo de tiempo han estado con un mal control de la enfermedad. Entonces, en este caso, podríamos estar ante una situación, sobre todo en pacientes que tienen una diabetes con un largo periodo que no ha sido controlado su nivel de glucosa, en donde tengan una situación de una inflamación crónica, lo cual complica todavía más cuando aparece una infección o cuando llega una infección por COVID. Algunos de los estudios que se han hecho en pacientes, comparando pacientes con COVID con y sin diabetes, se ha observado que algunos de los riesgos son, los más frecuentes es tener una neumonía, tener dificultad respiratoria aguda o tener insuficiencia respiratoria. Y sobre todo esto es importante porque sobre todo la neumonía y la insuficiencia respiratoria han sido a lo largo de la pandemia algunos de los datos clínicos principales que llevan a la hospitalización a un paciente. Y aquí podemos ver esta imagen de un cuadro típico de neumonía por COVID, donde tenemos una imagen de vidrio despulido de ubicación basal principalmente. También se ha observado en diversos estudios que las personas con diabetes tienen además un mayor riesgo de que sean hospitalizados, de requerir ventilación mecánica, algunas otras medidas de soporte, sobre todo cuando se comparan con otros pacientes que no tienen diabetes. La Federación Internacional de Diabetes ha hecho análisis, este análisis es del año pasado, y donde toma aspectos tanto económicos que derivan de información de la clasificación del Banco Mundial para analizar la situación de diabetes con COVID y además el contexto económico de los países. Y aquí tenemos en esta gráfica las 4 columnas que nos hablan de los países de bajos ingresos, medianos ingresos, la parte de medianos ingresos pero un poco más alto el nivel, y los de altos ingresos. Y podemos ver aquí en rojo está el comportamiento o cuál es la tasa que se tiene, el número de personas que se tienen con COVID-19, y podemos ver que hay una tendencia y pareciera que entre más incrementa el nivel de ingresos en los países, se tiene un mayor número de casos con COVID-19.
Posteriormente, también en este mismo reporte se presenta información del número acumulado de defunciones por COVID y la tasa de mortalidad, en donde tenemos estas dos gráficas. De este lado son números absolutos y del lado derecho estamos hablando de tasas, y justamente es para ajustar este mismo análisis en donde ponen nuevamente el nivel del país, el nivel de los ingresos del país y cómo es el comportamiento, y vemos nuevamente que el mayor o las tasas más altas por 100,000 habitantes se encuentran en los de más alto. Y esta otra gráfica también que tiene que ver con datos de salud y datos del Banco Mundial sobre aspectos económicos o sobre el nivel de ingresos de los países, y podemos ver en la parte inferior los países de bajos ingresos, en la línea como mostaza los de medianos ingresos y en la parte más alta los de altos ingresos. Y aquí podemos ver en el eje de las X la prevalencia de diabetes. Aquí podemos ver si la prevalencia es 2, 5, 8 o 10%, y podemos hacer la intersección para ver el número de casos por 100,000 habitantes. Y aquí pareciera que existe una tendencia que conforme se aumenta el porcentaje de población con diabetes, también va a haber un incremento en los casos por 100,000 habitantes. Después llega una meseta y ya después aquí hay un descenso. Sin embargo, aquí lo que es más importante de destacar es que esta es una gráfica donde ya están ajustados los datos, y aún así podemos ver cómo en los países de altos ingresos se tienen las tasas más altas. En cuanto a los análisis que se han realizado en torno a los riesgos para varios desenlaces en los pacientes con diabetes, se ha visto que los pacientes con diabetes tienen 3.6 veces más riesgo de ser hospitalizados comparados con los que no tienen diabetes, y también esto es un análisis crudo, es decir, un riesgo crudo, y entonces se buscan cuáles son otros factores que también están asociados, que ya se han estudiado muy bien para COVID-19, como la edad, y es claro que los grupos de mayor edad tienen mayor riesgo de tener enfermedad, y sobre todo si tienen enfermedad de que tengan un cuadro clínico más grave, y también el sexo, sobre todo con mayor riesgo en el sexo masculino. Y entonces lo que hicieron fue ajustar por estos factores y además tomar en cuenta otras comorbilidades que pueden ser como consecuencia de la diabetes, que pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, y también puede ser algunos otros factores que ya hablaban en las presentaciones anteriores, que son factores de riesgo importantes en la diabetes, como el tabaquismo y como la obesidad. Entonces, en este trabajo se hizo ya un ajuste considerando todas estas variables y otras comorbilidades, y entonces este riesgo, que de manera cruda era de 3.6, baja a 1.7 veces mayor riesgo de ser hospitalizadas las personas con diabetes. Aun cuando el riesgo baja, es un riesgo estadísticamente significativo, pero es importante tomar en cuenta que las variables y los modelos de causalidad en medicina no son modelos unicausales. No vamos a analizar solamente con diabetes, sin diabetes, y el resultado ya sea hospitalización, un cuadro clínico grave o muerte, sino que debemos de tomar en cuenta otros factores que también van a estar involucrados y pueden tener un efecto de confusión o de interacción en este riesgo, y por eso es que se hace un modelo donde obtenemos un riesgo ajustado, y entonces en realidad es de 1.7 veces mayor el riesgo. Algunos factores que, además de la diabetes, las otras comorbilidades que también son importantes de tomar en cuenta, es la edad que tienen los pacientes con diabetes al momento de tener el COVID, y esto lo podemos ver en algunos estudios o en algunos brotes reportados muy al inicio de la pandemia, en donde ocurrían sobre todo en lugares como asilos o residencias donde había personas de la tercera edad, donde la tasa de infección muy al inicio de la pandemia y la tasa de mortalidad podía ser muy alta, y esto es por las condiciones de comorbilidades, incluyendo diabetes, así como la edad de estas personas. Algo que ha sido un poco
menos estudiado y en lo cual no se ha hecho tanto énfasis es en ver la diferencia entre los pacientes que tienen COVID y si tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La mayoría de los estudios están enfocados más hacia lo que es la diabetes tipo 2, que es mucho más prevalente, y algunos de los señalamientos que hacen este es un trabajo que se hizo en el Hospital General de Massachusetts. En este trabajo lo que decían es que una diferencia o algo que deberíamos de tomar en cuenta o que era relevante es que los pacientes con diabetes tipo 1 comparados con los de la diabetes tipo 2 es que los primeros tienen complicaciones más tarde, en tanto que los pacientes con diabetes tipo 2 muchas veces cuando los diagnostican incluso ya tienen algunas complicaciones, y lo que decía el doctor Sergio Hernández, un paciente no debuta con diabetes con una cetoacidosis diabética, sino que ya tenía probablemente tiempo o meses que estaba en evolución de enfermedad, y lo que pasa es que no estaba diagnosticado. Otros estudios, voy a tomar agua, otros estudios que se han enfocado a estudiar la sobrevida comparando pacientes con diabetes y sin diabetes, señalan que la sobrevida es mucho mejor. Esto es algo como que era de esperarse, era mucho mejor en aquellos pacientes con una diabetes controlada previamente al evento de COVID, y también esto mejoraba su sobrevida, y también considerando otros factores como las comorbilidades y la edad, que era un punto muy importante. Les voy a presentar a continuación una serie de láminas de un metaanálisis que me pareció que era un estudio muy completo y que recopilaba información de diversos estudios, en donde inicialmente aquí podemos ver este árbol de cómo, este diagrama de flujo de cómo ellos llegaron a hacer el análisis y seleccionar aquellos artículos que podían combinar para calcular riesgos, y aquí podemos ver entonces iniciaron con una N de algunos artículos 801, aquí tenemos 6.830, finalmente analizan únicamente 207, aunque parecerían pocos respecto al inicio. Este es un número importante de artículos para combinar y obtener resultados. En este artículo identificaron factores que tenían una evidencia de moderada a alta de acuerdo a criterios de evaluación de un metaanálisis, y encontraron que la edad, el ser hombre o sexo masculino, tabaquismo, obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la dislipidemia, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica, la EPOC y las neoplasias malignas eran factores que estaban reconocidos en este análisis donde conjuntaron todos los estudios. Aquí podemos ver, por ejemplo, la edad. Aquí en el lado izquierdo es para mortalidad y en el lado derecho es para tener un cuadro clínico de COVID severo que tenía una evidencia alta. El otro es para la edad, también, para el sexo masculino, tiene para mortalidades moderada, y para la enfermedad severa es alta. Aquí están, aquí pueden ver ustedes los niveles de evidencia, moderados y altos para cualquier enfermedad crónica. Y aquí vamos a ver específicamente el punto que nos interesa, que es para diabetes, y en ambos casos, tanto para mortalidad como para tener un cuadro clínico severo de COVID, la evidencia es alta, y aquí podemos ver el riesgo de morir comparando a pacientes con diabetes versus sin diabetes es de 1.84, y esto es estadísticamente significativo. Y para el riesgo de tener un cuadro clínico severo, estos son ya ajustados, es de 2.51 y también es estadísticamente significativo, y el nivel de evidencia es alto. Bueno, algunas de las consideraciones finales son simplemente señalar algunos de los puntos que ya les mencioné, que se han asociado con mayor frecuencia, sobre todo de complicaciones una vez que tienen la enfermedad. También se han hecho modelos matemáticos donde es importante señalar lo relevante que es controlar por variables como edad, sexo y otras comorbilidades, así como por el nivel de glucosa o el control de glucosa que se tenga. También considerar las otras comorbilidades que con mucha frecuencia vamos a encontrar en los pacientes con diabetes, y que de manera independiente también son factores de riesgo para un cuadro clínico grave o muerte por COVID. Y por otra parte, finalmente sería
es relevante comentar que de por sí la diabetes ya era un problema como carga de enfermedad antes de la pandemia, y que lo que ocurrió con la pandemia pues es todavía agudizar un problema que implica no solo carga para el paciente, la familia, sino también para los servicios de salud. Y por último les dejo este modelo, es que sigue con el COVID. Pues estamos todavía dentro de la pandemia, pero a futuro que viene, atender a todos aquellos pacientes que tienen todavía secuelas por COVID, aquellos pacientes que tienen un COVID largo, en donde se va a requerir de la integración de los diferentes niveles de prevención, desde prevención primaria, secundaria y terciaria, en donde uno de los componentes muy importantes es el componente de la salud mental, que también ya se había comentado. Muchas gracias.